Acelerador de manifestación cuántica, aprende a manifestar hacia atrás en 30 días. Escrito por Calvin W. Nathan. Publicado por Oficina de Audiolibros. Introducción. Hay una verdad que se esconde tras el lenguaje de los místicos antiguos y las ecuaciones de los físicos modernos: la realidad no es una estructura fija e inflexible. Es fluida, sensible y capaz de ser moldeada por la conciencia que la percibe. La física cuántica lo llama el efecto del observador. Las tradiciones espirituales lo llaman el poder de la intención. Ambas apuntan a la misma conclusión sorprendente: no solo vives dentro de la realidad, participas en su creación. La manifestación, en su forma más simple, es el arte y la ciencia de llevar lo que deseas del ámbito de lo posible al ámbito de la experiencia tangible. Durante siglos, estuvo envuelta en rituales, intuición y fe. En las últimas décadas, la ciencia ha comenzado a ponerse al día, revelando que el universo se comporta más como un vasto mar de probabilidades que como una máquina rígida y predeterminada. Dentro de ese mar, tus pensamientos, emociones y creencias actúan como diapasones, atrayendo ciertos resultados hacia ti mientras repelen otros. Sin embargo, a pesar de todo lo que se habla de tableros de visión y afirmaciones, la mayoría de las personas todavía se manifiestan de forma lineal, comienzan donde están ahora y tratan de construir el futuro que desean. Esto funciona, pero es lento, incierto y fácilmente descarrilado por la duda. El concepto de manifestar al revés revoluciona este enfoque. En lugar de esforzarte por crear tu futuro a partir de tus circunstancias presentes, comienzas con el fin plenamente formado en tu mente y energía. Te integras en la identidad de la persona que ya recibió el deseo. Sientes, piensas y actúas desde el futuro hacia el presente, permitiendo que esa realidad completa se expanda hacia atrás en el tiempo hasta encontrarte aquí. Esto no es un ejercicio metafórico, es un método práctico basado tanto en la reprogramación psicológica como en la peculiar naturaleza no lineal del tiempo a nivel cuántico. Cuando comienzas con el estado final, algo extraordinario sucede. Tu sistema nervioso se reconfigura para armonizar con las emociones de éxito, amor, salud o abundancia mucho antes de que se manifiesten en tus circunstancias externas. Tu subconsciente acepta esto como tu verdad y comienza a filtrar oportunidades, ideas y sincronicidades que se alinean con él. Al mismo tiempo, tu frecuencia energética, el campo electromagnético sutil que te rodea y te impregna, cambia para resonar con la realidad que has elegido. En el campo cuántico, la resonancia lo es todo. Es lo que determina qué potencial se desploma en tu experiencia. Al manifestar al revés, evitas la energía de la carencia y te diriges directamente a la vibración del tener. Este viaje de 30 días está diseñado como un acelerador, no como un paseo tranquilo. A lo largo de un mes, aprenderás a mantener la energía de tu realidad deseada de forma constante y a alinear tus pensamientos, sentimientos y comportamientos con tanta precisión que la frontera entre el futuro y el presente comenzará a disolverse. Los días no se centrarán simplemente en técnicas, sino en la inmersión. Aprenderás a interactuar con el campo cuántico intencionalmente, a anclar tu estado deseado en tu cuerpo y a navegar los momentos en que tu realidad actual intenta arrastrarte de vuelta a viejos patrones. Algunos lo llamarán magia. Otros, neurociencia. En realidad, son ambas cosas. La magia reside en la capacidad de imaginar y sentir algo con tanta intensidad que se vuelve inevitable. La ciencia reside en comprender cómo el sistema de activación reticular del cerebro, la coherencia electromagnética del cuerpo y la naturaleza probabilística de la realidad cuántica trabajan juntos para convertir el pensamiento en forma. Al unir estos dos mundos, la manifestación deja de ser una ilusión y se convierte en un proceso repetible. No se trata de controlar cada detalle de la vida ni de someter al universo. Se trata de entrar en una danza cooperativa con la realidad, donde tu rol es elegir la frecuencia y vivir en el estado del resultado elegido, y el rol del universo es reorganizar las infinitas posibilidades para encontrarte allí. En este espacio, la idea del tiempo es flexible, el camino es impredecible y los resultados suelen ser más extraordinarios que cualquier cosa que pudieras haber planeado. En los próximos capítulos, descubrirás que ya tienes la clave para cambiar la realidad a tu favor.
El futuro que deseas existe ahora, esperando en el campo cuántico, brillando más allá del alcance de tu percepción actual. Solo queda invocarlo, adentrándote en él como si ya hubiera sucedido. Esa es la esencia de manifestar hacia atrás. Esa es la invitación. Y eso es exactamente lo que haremos juntos durante los próximos 30 días. Capítulo 1. La realidad no es fija. Desde pequeños, nos enseñan a pensar en la realidad como algo sólido e inmutable, un telón de fondo fijo contra el cual se desarrollan los acontecimientos de nuestra vida. El sol sale, la gravedad atrae, las estaciones cambian y nos movemos a través del tiempo del pasado al presente y al futuro. Este marco es reconfortante porque parece predecible, pero también profundamente engañoso. Bajo la superficie de nuestra experiencia cotidiana, la realidad no se comporta como el escenario rígido que imaginamos. En cambio, es fluida, receptiva y sorprendentemente maleable. Tanto las antiguas tradiciones de sabiduría como los últimos avances en física cuántica apuntan a la misma profunda verdad: lo que percibimos como el mundo real no es fijo en absoluto. En las escalas más pequeñas de la existencia, mucho más allá de lo que tus ojos pueden ver, el universo físico no está hecho de materia inflexible, sino de campos de energía fluctuantes. Las partículas, los supuestos componentes básicos de todas las cosas, no son pequeños objetos sólidos. Son probabilidades, tendencias a existir aquí o allá, haciendo esto o aquello, hasta que son observadas. En el extraño reino de lo cuántico, nada es definitivo hasta que se produce la interacción. Esto significa que el mundo que experimentas se moldea continuamente por la percepción, la interpretación y la elección. No eres simplemente un espectador que contempla un mundo predeterminado. Eres un participante cuya presencia influye en la esencia misma de lo que sucede. El efecto del observador, uno de los hallazgos más impactantes de la mecánica cuántica, demuestra que el acto de observar modifica el comportamiento de las partículas. Cuando no se observan, existen como una nube de posibilidades; cuando se miden u observan, se descomponen en una forma específica. Este no es un mero principio abstracto confinado a los laboratorios de física. Tiene profundas implicaciones para nuestra forma de vida. Si los componentes fundamentales de la realidad se configuran por la presencia de un observador, entonces tu atención, tu conciencia enfocada, no es pasiva. Es creativa. El lugar donde la colocas importa mucho más de lo que te han hecho creer. Las enseñanzas antiguas han hecho eco de esto durante milenios. Tradiciones místicas de distintas culturas han descrito el mundo como un sueño, una ilusión, una proyección de la mente y el espíritu. En la filosofía hindú, esto se denomina Maya. En algunas formas de budismo, se compara con una construcción mental sustentada por el apego y la creencia. Las tradiciones indígenas suelen hablar del mundo como un ser vivo y receptivo que escucha y refleja las intenciones de quienes lo habitan. Si bien el lenguaje y las metáforas difieren, la esencia sigue siendo la misma: la realidad no es fija. Cambia con la conciencia. El poder práctico de esta verdad se hace evidente cuando comprendes que tu percepción no se limita a la vista. Tus creencias, emociones y expectativas también son formas de percepción. Influyen en cómo interpretas los acontecimientos, las oportunidades que percibes y cómo reaccionan los demás. Y lo que es más importante, determinan qué realidades potenciales se convierten en las que realmente experimentas. Imagina la vida como un vasto océano de posibilidades. Cada pensamiento y emoción que albergas es como lanzar un sedal a ese océano. Con el tiempo, atrapas las experiencias que se ajustan a la carnada que ofreces. Cuando aceptas que la realidad es un proceso dinámico e interactivo, en lugar de un escenario fijo, dejas de preguntarte si puedes cambiar tu vida y empiezas a preguntarte cómo lo harás. Empiezas a comprender que tu futuro no te espera en línea recta. Te espera en múltiples versiones, como las ramas de un árbol, y tú eliges qué rama recorrer según la frecuencia de tu estado interior. Esto significa que el cambio puede ser repentino. Los cambios pueden ser radicales. No tienes que avanzar lentamente de un lado a otro cuando la estructura de la realidad permite saltos. Manifestarse al revés aprovecha esta naturaleza inestable de la realidad.
Al empezar desde el final, al encarnar la versión de ti mismo que ya vive en el resultado deseado, influyes en qué versión de la realidad se derrumba en tu momento presente. No impones tu voluntad a un mundo que se resiste, simplemente te alineas con una de las muchas posibilidades ya existentes y la invitas a convertirse en tu experiencia actual. Una vez que comprendes que la realidad es fluida, la idea de imposible se vuelve menos convincente. Los límites que antes parecían inamovibles se convierten en líneas en la arena, fácilmente redibujadas cuando aprendes a trabajar con las mecánicas más profundas de la vida. Tu primer paso es soltar la idea de que las cosas son como son porque tienen que ser. Son como son porque han sido observadas, reforzadas y creídas hasta formarlas. Cambia tu observación, modifica tus creencias y la realidad responderá. Esto no es una ilusión, es la naturaleza misma del universo. En los próximos capítulos verás que esta comprensión no es una filosofía reconfortante, sino un enfoque funcional y repetible para la transformación. El mundo fijo que creías conocer es solo una versión de innumerables. Una vez que te des cuenta de eso, eres libre de elegir de nuevo. Capítulo 2. El efecto del observador. El efecto del observador es uno de los descubrimientos más intrigantes e inquietantes en el campo de la física cuántica. Revela que el mero acto de observar un fenómeno modifica su resultado. En el experimento de la doble rendija, por ejemplo, partículas como los electrones se comportan como ondas cuando no se observan, extendiéndose en patrones que sugieren su existencia en muchas ubicaciones posibles a la vez. Sin embargo, en el momento en que se observan, se comportan como partículas, adoptando una posición definida. Este cambio no se produce porque una mano humana interfiera en el experimento, sino porque el acto de medición, el acto de la conciencia, obliga a la partícula a elegir un estado específico entre un mar de posibilidades. Lo que aprendemos de esto es que la realidad no existe completamente en una forma fija hasta que se interactúa con ella. Las implicaciones de esto son de gran alcance. Si los pilares fundamentales de la realidad cambian de comportamiento según se observen o no, entonces no es descabellado considerar que nuestra percepción influye en la configuración de la realidad general en la que vivimos. A cada instante observas, interpretas y filtras tu entorno. Estás transformando ciertas posibilidades en formas, mientras que otras permanecen intactas. Tu realidad no es simplemente algo que te sucede, sino algo que co-creas continuamente mediante el enfoque de tu atención. Aunque este principio suena místico, también es profundamente práctico. En la vida cotidiana, el cerebro recibe mucha más información sensorial de la que puede procesar a la vez. Para gestionar esto, se basa en un sistema de filtrado integrado llamado sistema de activación reticular. Este sistema solo permite el paso de la información que considera relevante, y lo que considera relevante se basa principalmente en tus creencias, intenciones y enfoque dominante. Si piensas constantemente en la escasez, es más probable que notes oportunidades perdidas, aumentos de costos y señales de escasez. Si te centras en la abundancia, tu atención se sintoniza naturalmente con las oportunidades, los recursos y las personas que pueden ayudarte a alcanzar tus metas. Este filtrado mental refleja el efecto del observador en el mundo cuántico, tu atención moldea la versión de la realidad que experimentas. Las antiguas tradiciones espirituales han descrito desde hace mucho tiempo un fenómeno similar. Enseñan que aquello a lo que dedicas tu energía crece, que lo que buscas, lo encontrarás. El efecto del observador ofrece una perspectiva científica a través de la cual comprender estas verdades ancestrales. Cuando abordas la vida como un observador con intención, haces más que observar cómo se desarrollan los acontecimientos, ayudas a decidir cómo se desarrollan. No se trata de controlar cada variable, sino de influir en las posibilidades que se materializan mediante la calidad y la dirección de tu conciencia. La manifestación inversa depende en gran medida del efecto observador. Al asumir el rol de alguien que ya ha alcanzado tu deseo, no solo finges. Cambias la naturaleza de lo que observas y, por lo tanto, de lo que tienes a tu disposición. Tu yo futuro se convierte en el foco de tu atención, y ese enfoque comienza a colapsar las posibilidades cuánticas de tal manera que tu realidad presente empieza a alinearse. Esto no es imaginación sin consecuencias.
Es observación dirigida que desencadena cambios reales en la forma en que tu mente, cuerpo y entorno responden. Uno de los aspectos más poderosos del efecto observador es que funciona, seas consciente o no. Cada día, influyes en tu realidad a través de las historias que te cuentas, las emociones que albergas y las expectativas que albergas. Al ser consciente de este proceso, puedes pasar de ser un observador pasivo, que moldea tu mundo inconscientemente, a un observador intencional, que guía deliberadamente tu vida hacia los resultados que eliges. Este cambio de conciencia marca la diferencia entre sentir que la vida te sucede y darte cuenta de que la vida sucede a través de ti. El desafío radica en que tu atención suele estar dispersa, arrastrada en múltiples direcciones por distracciones, miedos y viejos patrones. Para convertirte en un observador eficaz, debes aprender a enfocar tu atención con precisión. Esto no significa ignorar el momento presente, sino impregnarlo con la energía del futuro que deseas habitar. Eliges observar la realidad que deseas que exista, convirtiéndola en la imagen más vívida, emocionalmente cargada y constante en tu mente. Con el tiempo, el mundo comienza a reflejarla, y lo que antes era solo una posibilidad se convierte en tu experiencia vivida. El efecto observador te invita a tomar en serio tu rol en la creación. Cada pensamiento es una lente. Cada emoción es un filtro. Cada expectativa es un plano. Cuanto más deliberadamente las elijas, más alineada estará tu realidad. No estás aquí para simplemente observar el mundo pasar. Estás aquí para observarlo con tanta claridad e intención que no puede evitar reacomodarse en torno a la visión que tienes. Capítulo 3. El tiempo es una ilusión. Vivimos en un mundo que mide la vida con el reloj. Los segundos se convierten en minutos, los minutos en horas, las horas en días y los días en años. Nos han enseñado a ver el tiempo como una línea recta que se mueve en una dirección, del pasado al presente y al futuro, donde cada momento pasa y desaparece para siempre. Esta visión parece natural porque refleja cómo experimentamos la memoria y la anticipación, pero no es la verdad completa. Tanto las tradiciones místicas como la física moderna sugieren que el tiempo, tal como lo conocemos, no es un río fijo que fluye en una sola dirección, sino una construcción de la percepción. La idea de que el tiempo es una ilusión no es una exageración poética, es un principio que transforma nuestra comprensión de la realidad y cómo podemos trabajar con ella. En la teoría de la relatividad de Einstein, el tiempo no es una constante universal. Se estira y se contrae en función de la velocidad y la gravedad. Dos observadores que se mueven a diferentes velocidades pueden experimentar el tiempo de forma distinta, un fenómeno comprobado mediante experimentos con relojes atómicos de alta precisión. A nivel cuántico, el concepto se vuelve aún más extraño. Los eventos no siempre ocurren en una secuencia estricta. En algunos experimentos, las partículas se comportan como si las decisiones tomadas en el presente pudieran influir en los eventos del pasado. Esto desafía la idea misma de causalidad y sugiere que lo que llamamos pasado y futuro podrían coexistir en el mismo campo omnipresente. Las tradiciones místicas llevan siglos enseñando esto. En muchas formas de filosofía espiritual, todos los momentos existen simultáneamente en lo que a menudo se denomina el eterno ahora. El pasado no ha desaparecido, es un patrón que aún vibra en el presente. El futuro aún no ha nacido, es un potencial que ya existe en el campo de las posibilidades. Nuestras mentes, sin embargo, procesan la realidad en una secuencia lineal porque así es como el cerebro humano organiza la experiencia. Somos como receptores de radio sintonizados en una frecuencia a la vez, recorriendo el vasto espectro de la existencia en un solo canal. Esto nos da la impresión de que el tiempo es fijo, cuando en realidad, es nuestro enfoque el que está limitado. Cuando empiezas a ver el tiempo como flexible, las reglas de la manifestación cambian drásticamente. Si todas las versiones de la realidad existen a la vez, entonces el futuro que deseas no es algo que debas esperar para alcanzar, sino algo con lo que puedes alinearte ahora. Esta es la base de la manifestación inversa. En lugar de pensar en términos de algún día lo tendré, piensas y sientes como si esto ya existiera y estuviera entrando en él. No te estás arrastrando hacia un punto futuro,
estás cambiando tu conciencia para que coincida con la frecuencia de una versión de ti mismo que ya vive allí. Al hacer esto, superas la ilusión de distancia entre tú y tu deseo. Tus emociones desempeñan un papel fundamental en este proceso. El sistema nervioso no puede distinguir fácilmente entre una experiencia vívidamente imaginada y una vivida físicamente. Cuando te sumerges en el estado emocional de haber alcanzado tu deseo, tu cuerpo responde como si ya fuera real. Esto envía una señal constante al campo cuántico, anclándote a la línea temporal donde esa realidad ya es tuya. Con el tiempo, las circunstancias comienzan a reorganizarse, a menudo de maneras que parecen imposibles desde una perspectiva lineal. Esto se debe a que, en el nivel de potencial puro, el universo no está limitado por la secuencia de eventos que crees que deben suceder. La ilusión del tiempo también es la razón por la que son posibles los avances repentinos y los milagros. Lo que parece tomar años en un marco de referencia puede desplegarse en días cuando cambias tu estado de ser. No estás acelerando el tiempo, estás cambiando la versión de la realidad que experimentas. Así como una radio puede cambiar instantáneamente de estación sin recorrer todas las frecuencias intermedias, tú puedes cambiar a una nueva línea de tiempo sin pasar por cada paso intermedio. Aceptar que el tiempo es una ilusión no significa ignorar los ritmos prácticos de la vida. Seguirás concertando citas, celebrando cumpleaños y viendo el amanecer y el atardecer. Pero ya no estarás atrapado en la creencia de que tus sueños deben construirse lentamente, ladrillo a ladrillo. Comenzarás a ver que tu yo futuro existe ahora, en el mismo instante que tu yo presente, esperando a que sintonices con su frecuencia. En el momento en que lo hagas, la supuesta distancia entre ustedes se derrumbará, y lo que una vez fue algún día se convertirá en ahora. Al liberar la historia lineal del tiempo, liberas los límites que ha impuesto a tus posibilidades. Comprendes que el pasado no tiene por qué dictar el futuro, y que este no es algo que deba perseguirse. Ambos son accesibles aquí, en este eterno presente, y ambos pueden ser moldeados por la conciencia que les das. Esta es la esencia del colapso del tiempo en la manifestación, y es la clave para avanzar con rapidez y elegancia hacia la realidad que eliges. Capítulo 4. Energía, frecuencia y vibración. Todo lo que existe, desde la partícula subatómica más pequeña hasta la galaxia más grande, está hecho de energía. Esta energía no es estática. Se mueve, oscila e interactúa constantemente. Incluso los objetos que parecen sólidos vibran a nivel molecular. La sensación de solidez es una interpretación de los sentidos, no un reflejo de quietud. El universo es, en esencia, una sinfonía de vibraciones, cada frecuencia con sus propias cualidades y potencial. Comprender la energía, la frecuencia y la vibración es fundamental para comprender cómo funciona la manifestación, ya que estos principios rigen no solo el mundo físico, sino también los procesos invisibles que configuran nuestra realidad. La idea de que todo es energía no es una abstracción mística. Es una afirmación respaldada por la física. La materia y la energía son intercambiables, como demostró la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc superíndice 2. A nivel cuántico, las partículas son excitaciones de campos subyacentes, y estas excitaciones pueden describirse en términos de frecuencia. La frecuencia es simplemente la velocidad a la que algo vibra. Las frecuencias bajas tienden a corresponder a estados lentos, densos o pesados, mientras que las frecuencias altas corresponden a estados ligeros, rápidos y expansivos. Esto se aplica no solo a la materia física, sino también a las señales electromagnéticas generadas por el cerebro, el corazón y el sistema nervioso. Tu cuerpo emite constantemente frecuencias al campo que te rodea. El concepto de vibración también está profundamente arraigado en las tradiciones espirituales. Los antiguos místicos enseñaban que el universo surgió a través del sonido, una vibración que dio forma a lo informe. Muchas culturas han usado el canto, los tambores y la resonancia tonal como formas de alinearse con ciertas energías. Estas prácticas pueden parecer simbólicas, pero reflejan un principio real: la vibración cambia de estado. Así como el sonido puede romper un cristal cuando su frecuencia coincide con la resonancia natural del cristal, tu estado interior puede cambiar tu realidad externa cuando coincide con la frecuencia de la realidad que deseas experimentar.
Tus pensamientos y emociones son formas de energía que producen frecuencias medibles. Sentimientos como la alegría, la gratitud y el amor crean patrones coherentes en el campo electromagnético de tu cuerpo, que es más intenso alrededor del corazón. Estos patrones coherentes tienden a armonizar con el entorno, promoviendo la claridad, la sincronicidad y la fluidez. En cambio, emociones como el miedo, el resentimiento y la desesperanza crean incoherencia, lo que altera esta armonía y dificulta que los resultados deseados fluyan hacia ti. No se trata de etiquetar las emociones como buenas o malas, sino de comprender que actúan como mecanismos de sintonización. El estado que mantienes con mayor constancia se convierte en la estación con la que estás sintonizado en el amplio espectro de realidades posibles. La manifestación inversa se basa en este principio. Cuando comienzas desde el estado final de ya tener tu deseo, generas la frecuencia emocional y mental que coincide con ese resultado. Te conviertes en una correspondencia vibratoria con la realidad que has elegido. Desde una perspectiva cuántica, te alineas con una posibilidad en el campo de los potenciales infinitos y permites que se materialice en tu presente. Desde una perspectiva psicológica, estás programando tu subconsciente para buscar y responder a las condiciones que se alinean con ese estado. En ambos casos, el resultado es el mismo, tu mundo exterior comienza a reflejar tu alineación interior. Es importante reconocer que la alineación de frecuencias no consiste en forzarte a sentirte positivo todo el tiempo. Se trata de tomar conciencia de tu vibración base y realizar cambios deliberados hacia estados que resuenen con la realidad que has elegido. Esto se puede lograr mediante prácticas como la visualización, la meditación, la gratitud, la respiración y la acción consciente. Con el tiempo, estas prácticas reentrenan tu sistema nervioso para que los estados elevados se vuelvan naturales en lugar de forzados. De esta manera, creas una señal vibratoria estable que atrae experiencias compatibles sin esfuerzo constante. Una vez que comprendes que todo es energía, frecuencia y vibración, dejas de ver la manifestación como una fuerza misteriosa externa. Reconoces que siempre emites una frecuencia, consciente o inconscientemente, y que el universo responde en consecuencia. Esta conciencia te devuelve el poder. En lugar de reaccionar a las circunstancias, aprendes a ajustar primero tu estado interior, sabiendo que tu realidad externa seguirá su curso. Cuanto más conscientemente afines tu frecuencia, con mayor precisión podrás navegar hacia la vida que deseas. Capítulo 5. La coherencia corazón-cerebro. A menudo se habla del corazón como la sede de la emoción, la intuición y la conexión, mientras que el cerebro se considera el centro del pensamiento, la lógica y la planificación. Durante siglos, estos dos órganos se han tratado como si funcionaran por separado, con la mente al mando y el corazón como una mera fuente de sentimientos que gestionar. Sin embargo, la investigación moderna revela una visión diferente. El corazón y el cerebro están en constante comunicación, influyendo mutuamente en sus funciones, moldeando la percepción, la toma de decisiones y el estado general del ser. Cuando sus ritmos están en armonía, se entra en un estado llamado coherencia. En este estado, los procesos emocionales, mentales y fisiológicos se alinean, creando una poderosa plataforma para la manifestación intencional. El corazón genera el campo electromagnético más grande del cuerpo, incluso más intenso que el del cerebro. Este campo puede medirse a varios metros del cuerpo y cambia en respuesta a tu estado emocional. Cuando sientes emociones como el amor, la gratitud o la compasión, el ritmo cardíaco se vuelve suave y ordenado, creando una señal coherente que afecta a todo el sistema nervioso. Esta coherencia no solo mejora la salud física, sino que también potencia la claridad mental, la creatividad y la resiliencia. Por el contrario, emociones como la frustración, la ansiedad o la ira crean ritmos cardíacos erráticos, enviando señales incoherentes que pueden dificultar la toma de decisiones y generar estrés interno. La comunicación entre el corazón y el cerebro es bidireccional. Las señales del corazón influyen en la actividad cerebral en áreas relacionadas con la percepción, el procesamiento emocional y la función cognitiva. Cuando el corazón es coherente, apoya los patrones cerebrales que permiten un pensamiento más equilibrado y una mayor conciencia. En este estado, eres más receptivo a las intuiciones y más capaz de mantener una visión clara sin dejarte desviar por la duda o la distracción.
Esto es crucial para la manifestación, ya que la consistencia y la claridad de tus señales internas afectan directamente los resultados externos que atraes. Desde una perspectiva de manifestación, la coherencia corazón-cerebro es como sintonizar el transmisor y el receptor en la misma estación. El cerebro puede albergar la imagen del resultado deseado, pero es la energía emocional del corazón la que la amplifica y la transmite. Sin alineación emocional, tus pensamientos son señales débiles, fácilmente ahogadas por vibraciones contradictorias. Al unir el enfoque del cerebro con la coherencia emocional del corazón, creas una frecuencia fuerte, estable y armoniosa que resuena con la realidad que deseas experimentar. Esta alineación también contribuye a superar las limitaciones de la mente consciente. El subconsciente responde más a los estados emocionales que al razonamiento intelectual. Cuando sientes, en tu cuerpo, la alegría o la gratitud de ya haber cumplido tu deseo, tu subconsciente lo acepta como cierto y comienza a operar desde esa realidad. Esto desencadena cambios en la percepción, el comportamiento y las oportunidades que se alinean con el resultado elegido. De esta manera, la coherencia cierra la brecha entre la imagen mental de tu objetivo y la realidad vibratoria que lo materializa. Cultivar la coherencia corazón-cerebro no consiste en reprimir emociones desafiantes ni en fingir positividad cuando no la tienes. Se trata de desarrollar la capacidad de recuperar un estado de equilibrio y armonía incluso en medio de la incertidumbre. Prácticas sencillas como la respiración lenta y rítmica con la mente centrada en el corazón, generar sentimientos de gratitud o recordar momentos de conexión genuina pueden llevarte a la coherencia en cuestión de minutos. Con el tiempo, la práctica repetida entrena tu sistema a mantener este estado con mayor facilidad, convirtiéndolo en tu estado predeterminado en lugar de una condición temporal. Cuando vives desde la coherencia corazón-cerebro, te conviertes en algo más que una persona que reacciona a la vida. Te conviertes en un creador consciente que interactúa con la realidad desde un lugar de claridad, alineación emocional y armonía fisiológica. Tus intenciones ya no son señales dispersas, son transmisiones unificadas que el campo cuántico puede reconocer y a las que responde. En el contexto de la manifestación inversa, la coherencia te permite encarnar plenamente la frecuencia de tu futuro deseado, manteniéndola con la suficiente firmeza como para que se refleje en tu presente. Aquí es donde se unen la magia y la ciencia de la manifestación, y es donde tu capacidad para moldear la realidad comienza a acelerarse. Capítulo 6. Empezando desde el final. La mayoría de las personas ven sus metas como un largo camino que comienza donde están ahora y avanza paso a paso hacia lo que desean. Ven su sueño como algo lejano, alcanzable solo con tiempo, esfuerzo y un desarrollo gradual de los acontecimientos. Esta es la forma tradicional de pensar, y si bien puede producir resultados, es lenta y se ve fácilmente interrumpida por la duda, la distracción o las circunstancias externas. Empezar desde el final le da la vuelta a este proceso. En lugar de viajar hacia la realidad deseada, comienzas adentrándote en ella como si ya existiera, convirtiéndola en tu punto de origen en lugar de tu destino. La esencia de empezar desde el final es la identidad. Tu realidad actual se moldea no solo por lo que haces, sino por quién eres. Esto incluye tus creencias, suposiciones, estados emocionales y respuestas habituales a la vida. Si intentas crear una nueva realidad aferrándote a la misma identidad que generó tus circunstancias actuales, inconscientemente recrearás los mismos patrones una y otra vez. El cambio ocurre cuando adoptas la identidad de la persona que ya tiene lo que deseas. Piensas como ella piensa, sientes como ella siente y te comportas como ella, no como un acto de ilusiones, sino como una elección deliberada para alinearte con esa versión de ti mismo en el campo cuántico. Al empezar desde el final, se reduce la distancia percibida entre tú y tu deseo. Desde una perspectiva lineal, puede parecer que se deben dar ciertos pasos antes de alcanzar tu meta. Desde una perspectiva cuántica, todas las posibilidades ya existen y tu experiencia de ellas depende de la frecuencia que ocupes. Al encarnar el resultado final ahora, te conviertes en una conexión vibratoria con esa realidad, permitiéndole emerger en tu presente a través de sincronicidades, oportunidades y cambios inesperados en las circunstancias. No estás forzando que los eventos se desarrollen en un orden específico,
estás seleccionando una versión de la realidad que ya está completa y dejándote llevar hacia ella. Este enfoque no consiste en ignorar el presente ni en fingir que tus desafíos actuales no existen. Se trata de cambiar tu punto de referencia. En lugar de preguntarte, ¿qué puedo hacer para llegar allí?, pregúntate, ¿cómo pensaría, sentiría y actuaría si ya estuviera allí? Esta pregunta ignora las suposiciones limitantes de tu yo actual y abre la puerta a nuevos patrones de comportamiento y percepción. Las acciones que siguen se alinean naturalmente con la realidad que has elegido porque se generan a partir de ella, no en un intento de alcanzarla. La mente subconsciente desempeña un papel crucial en este proceso. Responde con mayor facilidad a estados emocionales constantes e imágenes mentales vívidas que al razonamiento lógico. Cuando experimentas repetidamente la sensación del resultado deseado, tu subconsciente comienza a aceptarlo como real. Esta aceptación cambia la forma en que filtras la información y tomas decisiones, guiándote hacia condiciones que se ajustan a la realidad que has elegido. Con el tiempo, lo que comenzó como un acto deliberado de imaginación se convierte en una realidad vivida, y el mundo exterior cambia para reflejar la alineación interior que has mantenido. Comenzar desde el final también reestructura tu relación con el tiempo. Dejas de ver tu sueño como algo que podría suceder algún día y empiezas a vivirlo como algo que se desarrolla ahora. Este cambio de perspectiva te permite superar la impaciencia y la frustración que suelen acompañar el establecimiento tradicional de metas. En lugar de esperar la validación externa, encuentras plenitud al vivir desde el estado que has elegido en el momento presente. Esto crea un ciclo de retroalimentación en el que tu elevado estado emocional refuerza tu alineación, haciendo que la realidad que deseas sea aún más inevitable. Vivir desde el final requiere compromiso. Es fácil recaer en viejos hábitos de pensamiento, especialmente cuando tu realidad externa aún no se ha adaptado a tu cambio interno. La clave está en ser constante, manteniendo la frecuencia del resultado deseado, independientemente de las apariencias temporales. Cuanto más habites ese estado, más sólido se vuelve en tu energía, hasta que empieza a anular la evidencia de la vieja realidad. Así es como cierras la brecha entre la visión y la experiencia, no esperando pruebas, sino convirtiéndote en ellas. Cuando decides empezar desde el final, dejas de lado el rol de alguien que lucha por una meta y asumes el de alguien que vive la realidad que ha elegido ahora. Esta es la base de la manifestación hacia atrás, y es el punto donde la teoría se convierte en práctica. El futuro ya no es algo que persigues. Es algo que encarnas, y al hacerlo, lo invitas a encontrarte aquí. Capítulo 7. Ingeniería inversa del deseo. La ingeniería inversa del deseo es el proceso de deconstruir la realidad que deseas para comprender su estructura interna y encarnarla pieza por pieza en el presente. Comienza reconociendo que tus deseos no son caprichos aleatorios. Son señales de la versión de ti que ya existe en el campo cuántico, que te guía hacia la alineación con esa realidad. Cuando te sientes atraído hacia una visión en particular, es porque, en alguna dimensión de posibilidad, ya la estás viviendo. Tu tarea es decodificar la experiencia de ese yo futuro y traducirla en los pensamientos, emociones y comportamientos que puedes habitar ahora mismo. El primer paso de la ingeniería inversa es la claridad. Debes definir tu deseo de forma vívida y específica, sin caer en la trampa de controlar excesivamente los detalles. No se trata de microgestionar cómo llegará, sino de comprender profundamente cómo se siente vivir en él. Esto requiere plantearse preguntas que vayan más allá de los deseos superficiales. Si dices que deseas abundancia financiera, pregúntate qué significa realmente esa abundancia para ti. ¿Significa libertad, seguridad, aventura, contribución? Si deseas una relación amorosa, ¿cómo se siente ese amor en el día a día? Cuanto más clara sea la esencia de tu deseo, más fácil será anclar su energía en el presente. Una vez que tengas esa claridad, trabaja hacia atrás desde el estado final. Imagina a tu yo futuro que ya vive en esa realidad. ¿Qué creencias tiene sobre sí mismo y el mundo? ¿Qué hábitos y rituales diarios sustentan su vida? ¿Cómo se comporta en conversaciones, decisiones y momentos difíciles? Estas preguntas desvelan el misterio de tu objetivo y revelan la estructura subyacente.
Ya no estás contemplando un sueño vago, estás dibujando una realidad vivida a la que puedes empezar a adentrarte ahora. La clave es evitar pensar en este proceso como una simulación o una actuación. No te estás poniendo un disfraz, estás descubriendo la versión más profunda de ti mismo, que ha estado oculta bajo capas de condicionamiento y limitación. Cuanto más encarnas esta versión de ti, más natural te parece, hasta que la brecha entre tu yo actual y tu yo futuro se disuelve. Por eso la ingeniería inversa es poderosa, transforma la manifestación de una esperanza lejana en una práctica diaria de alineación. La mente subconsciente responde con fuerza a la repetición y a la intensidad emocional. Al vivir constantemente la realidad emocional de tu deseo, le indicas a tu subconsciente que esta es tu verdad. Empieza a filtrar tu entorno de maneras que se ajustan a esa verdad, atrayendo tu atención hacia oportunidades, ideas y conexiones que se alinean con ella. Al mismo tiempo, deja de priorizar patrones y experiencias que no encajan, permitiendo que tu energía se dirija hacia la línea de tiempo elegida. Esto no es una ilusión, sino una recalibración neurológica y energética deliberada. La ingeniería inversa también desmonta la ilusión de que existe una secuencia fija de pasos que debes seguir para alcanzar tu objetivo. Si bien existen acciones que debes tomar, estas surgen de forma natural cuando operas desde la identidad de tu yo futuro. Ya no te impulsa el miedo a no tener lo que deseas, sino la inspiración y la creatividad que surgen de vivirlo ya en tu energía. Este cambio de motivación transforma la calidad de tus acciones, haciéndolas más alineadas, más efectivas y más magnéticas hacia los resultados que deseas. El proceso no requiere que conozcas cada detalle de cómo se manifestará tu deseo. De hecho, intentar controlar el cómo suele ralentizar las cosas porque te mantiene atrapado en tus limitaciones actuales. Tu trabajo es conocer la esencia del estado final, sentirlo como real ahora y alinear tu identidad y acciones con él. Los detalles se dan solos, a menudo de maneras que jamás podrías haber planeado. Este es uno de los aspectos más liberadores de la ingeniería inversa. Puedes liberarte de la lucha por forzar los resultados y, en cambio, concentrarte en convertirte en la versión de ti mismo que los experimenta de forma natural. Al aplicar ingeniería inversa a tu deseo, recuperas tu poder del futuro y lo traes al presente. Dejas de vivir como alguien que espera y empiezas a vivir como alguien que crea. El resultado es una desaparición de la distancia percibida entre donde estás y donde quieres estar. El futuro se vuelve menos una cuestión de tiempo y más de elección, y la elección que haces con más constancia es ser la persona que ya tiene lo que desea. Al hacerlo, activas la mecánica cuántica que permite que esa versión de la realidad avance y te encuentre ahora. Capítulo 8. El modelo emocional. Cada realidad que has experimentado ha traído consigo una huella emocional específica. Puedes recordar momentos de tu pasado no solo por lo que sucedió, sino por cómo te hicieron sentir. El nacimiento de un hijo, la consecución de una meta largamente anhelada, la pérdida de un ser querido, la conmoción de un cambio repentino, cada momento se almacena en tu memoria tanto a través de la emoción como de los detalles. Esto se debe a que la emoción es el lenguaje de la mente subconsciente y también la principal señal que envías al campo cuántico. Cuando quieres manifestar una nueva realidad, no basta con pensar en ella, debes encarnar su estado emocional como si ya fuera real. Esto es lo que forma tu mapa emocional. El mapa emocional es el mapa interno de sentimientos que corresponde a tu realidad deseada. Si imaginas tu objetivo como una frecuencia con la que quieres sintonizar, las emociones que asocias con él son los parámetros precisos que captan esa señal. Por eso, repetir afirmaciones sin sentirlas rara vez produce resultados duraderos. El subconsciente no solo responde a las palabras, sino a la profundidad y la consistencia de las emociones que las sustentan. Si dices que eres abundante pero sientes escasez, el campo responde a la vibración de la escasez. Si dices que eres amado pero te sientes solo, responde a la vibración de la soledad. Tu mapa emocional debe coincidir con la realidad que deseas experimentar. Crear este plan comienza con tener claro cómo se siente la realidad que deseas en su forma más natural y vivida. No se trata de una emoción pasajera ni de una descarga de adrenalina. Esos estados pueden aparecer al momento del logro, pero se desvanecen rápidamente.
Lo que importa es la atmósfera emocional estable de tu vida una vez que tu deseo forma parte de ella. Si tu objetivo es la libertad financiera, ¿cuál es la sensación subyacente? ¿Alivio, confianza, ligereza, expansión? Si tu objetivo es una salud plena, es vitalidad, gratitud, confianza en ti mismo o alegría. Estas son las emociones que debes aprender a generar ahora, antes de que aparezcan las pruebas externas. Sentir estas emociones con anticipación envía una señal poderosa a tu sistema nervioso. El cerebro no puede distinguir fácilmente entre un estado vívidamente imaginado y uno experimentado físicamente. Cuando generas repetidamente las emociones de tu realidad deseada, tu cuerpo comienza a adaptarse a ellas con normalidad. Esta normalización es crucial porque elimina la brecha emocional entre donde estás y donde quieres estar. Sin esa brecha, ya no envías señales de carencia o anhelo. En cambio, emites la frecuencia constante del ya tener, que atrae hacia ti la realidad correspondiente. Prácticas como la visualización, la meditación y la gratitud no son solo rituales placenteros, sino herramientas para integrar tu plan emocional. La visualización te permite ensayar tu futuro de una manera que involucra plenamente tus sentidos y emociones. La meditación te ayuda a liberar la confusión mental que te impide sentir el estado que has elegido. La gratitud centra tu atención en lo que ya funciona, facilitando el mantenimiento de emociones elevadas. Con el tiempo, estas prácticas forjan conexiones neuronales que automatizan tu nuevo estado emocional, reduciendo el esfuerzo necesario para mantenerlo. El mapa emocional también guía tus acciones. Cuando actúas desde las emociones de tu realidad deseada, tomas decisiones que se alinean con ella de forma natural. Quien se siente abundante no actúa por miedo a la pérdida. Quien se siente amado no busca la aprobación de quienes no pueden dársela. Quien se siente sano toma decisiones que refuerzan la vitalidad. No se trata de imponer disciplina, se trata de permitir que tu estado emocional te guíe hacia la congruencia con la realidad que estás creando. Uno de los aspectos más importantes de este proceso es la persistencia. Tus patrones emocionales actuales son el resultado de años, a veces décadas, de repetición. Cambiarlos requiere práctica constante. Habrá días en que las viejas emociones resurjan, y eso no es un fracaso, sino parte del proceso de reconfiguración. La clave está en volver una y otra vez al estado emocional que has elegido, sin importar cuántas veces te saquen de él. Cada retorno fortalece el nuevo esquema y debilita el antiguo. Cuando tu mapa emocional está completamente establecido, ya no sientes que persigues tu sueño. Vives en él con energía a diario, y el mundo exterior empieza a reflejarte esa realidad. En este punto, la manifestación deja de sentirse como una meta lejana y se convierte en una expresión natural de quién eres. Las emociones de tu yo futuro se convierten en las emociones de tu yo presente, y es entonces cuando se disuelven las fronteras entre ambos. Capítulo 9. Realidades paralelas. La idea de realidades paralelas puede parecer ciencia ficción al principio, pero es un concepto arraigado tanto en la teoría cuántica como en antiguas enseñanzas místicas. En el modelo cuántico, todas las posibilidades existen simultáneamente en un vasto campo de potencial. Cada decisión que tomas, cada acción que realizas, es como sintonizar una estación diferente en un dial infinito. No creas estas realidades desde cero, ya están ahí, coexistiendo. Lo que cambia es cuál experimentas, y ese cambio está determinado por tu estado de ser, tus pensamientos, emociones, creencias y frecuencia. Imagina estar frente a un pasillo de espejos. Cada espejo refleja una versión ligeramente distinta de ti, con ropa distinta, en un entorno distinto, quizás incluso rodeado de personas diferentes. Todas estas versiones conviven en el mismo espacio, pero solo puedes mirarte directamente a un espejo a la vez. Tu atención es lo que determina con qué reflejo te relacionas. Las realidades paralelas funcionan de forma muy similar. La versión de ti viviendo la realidad que deseas ya existe. Para experimentarla, debes alinear tu enfoque y vibración para que coincidan con ella, como si miraras a otro espejo. En la mentalidad tradicional, crees que debes recorrer una larga serie de pasos para alcanzar tu meta. Pero cuando comprendes las realidades paralelas, ves que el cambio puede ser instantáneo.
Así como puedes cambiar de un canal de televisión a otro sin tener que ver todos los programas intermedios, puedes pasar de una versión de tu vida a otra sin pasar por todas las etapas intermedias. Por eso son posibles los saltos cuánticos. No son el resultado de doblar el tiempo, sino de sintonizar con una realidad ya completa. El desafío radica en que la mayoría de las personas están profundamente ancladas a su realidad actual por hábitos y creencias. Observan las mismas circunstancias, sienten las mismas emociones y se cuentan las mismas historias, lo que refuerza su conexión con la misma versión de la realidad día tras día. Para acceder a una nueva realidad paralela, debes romper ese ciclo. Debes comenzar a observar y sentir como si ya estuvieras viviendo en la realidad que prefieres, incluso antes de que aparezca la evidencia externa. Esta es la esencia de la manifestación inversa. No intentas crear algo nuevo desde un lugar de carencia, sino alinearte con una realidad que ya existe en el campo de infinitas posibilidades. Tu mapa emocional juega un papel crucial en este proceso, ya que es la clave vibratoria que abre la puerta a la realidad paralela que deseas. Al mantener el estado emocional del resultado deseado de forma constante, envías una señal clara al campo cuántico. Este responde presentándote experiencias, sincronicidades y oportunidades que coinciden con esa frecuencia. Al principio, pueden parecer coincidencias o pequeños cambios, pero a medida que tu alineación se profundiza, los cambios se vuelven más pronunciados, hasta que tu realidad externa refleja plenamente la realidad paralela que has elegido. Es importante comprender que cambiar a una realidad paralela no significa que cada detalle de tu vida cambie al instante. Algunos elementos pueden permanecer iguales, mientras que otros se transforman rápidamente. El cambio puede ser sutil al principio, como el suave cambio de marea, y luego acelerarse a medida que estabilizas tu vibración. Lo importante es tu constancia en mantener el estado de ser que se corresponde con la realidad que has elegido. Cada momento que eliges alinearte con ella fortalece tu conexión, haciendo que el cambio sea más completo e irreversible. Una vez que comprendes el concepto de realidades paralelas, te das cuenta de que nunca estás estancado. No importa cuán fija parezca tu situación actual, existen innumerables versiones de la vida disponibles. No tienes que esperar a que las circunstancias cambien solas, ni tienes que oponerte a la actual con frustración. Solo se requiere la decisión deliberada de sintonizar con una versión diferente y el compromiso de mantener esa elección hasta que se convierta en tu experiencia. De esta manera, las realidades paralelas no son una teoría distante, son el marco vital a través del cual navegas tu existencia. Capítulo 10. Cambio de identidad. En el centro de cada manifestación se encuentra la identidad. No puedes vivir constantemente una realidad que contradiga la que crees ser. Tu identidad actúa como el modelo de tu comportamiento, tu percepción y tus expectativas. Es el filtro a través del cual interpretas cada evento y oportunidad. Cuando las personas intentan generar un cambio aferrándose a una identidad arraigada en sus limitaciones actuales, inevitablemente se encuentran repitiendo los mismos patrones. El cambio de identidad es el proceso consciente de convertirte en la versión de ti mismo que vive naturalmente la realidad que deseas. En lugar de intentar forzar un cambio externo sin cambiar tu interior, transformas tu identidad desde la base. La identidad no es fija. Aunque a menudo se siente estable, es un conjunto de autodefiniciones que se han reforzado con el tiempo mediante pensamientos, sentimientos y experiencias recurrentes. Estas definiciones se moldean por tu crianza, entorno, influencias culturales y resultados pasados, pero no son verdades permanentes. Quizás te hayan enseñado a creer que eres alguien con dificultades económicas, alguien que nunca tiene éxito en sus relaciones o alguien que carece de disciplina. Estas creencias no representan quién eres, son quienes has practicado ser. En el momento en que dejas de reforzarlas, creas espacio para convertirte en otra persona. Al cambiar de identidad, no finges ser alguien que no eres. Te alineas con una versión de ti mismo que ya existe en el campo cuántico. Esta versión alberga las creencias, estados emocionales y hábitos que encajan con la realidad que deseas. Al encarnar esta versión ahora, creas una conexión vibracional con la vida que deseas, lo que facilita enormemente su surgimiento.
Los cambios externos siguen al cambio interno porque tu comportamiento, decisiones y energía se vuelven congruentes con la realidad que has elegido. Para cambiar tu identidad, empieza por tener claro quién es tu yo deseado. Pregúntate qué crees sobre sí mismo y el mundo. ¿Cómo afronta los desafíos? ¿Cómo interactúa con los demás? ¿Qué estándares mantiene para su salud, su trabajo y sus relaciones? Una vez que tengas esta claridad, empezarás a actuar, pensar y sentir como si ya fueras esa persona. Al principio, esto puede resultar extraño, incluso incómodo, porque tu antigua identidad intentará arrastrarte de nuevo a patrones familiares. Pero cada vez que eliges la nueva identidad, fortaleces su presencia en tu vida. La constancia es la clave. No basta con asumir brevemente tu nueva identidad durante una visualización o meditación y luego volver a tu antiguo yo en la vida diaria. El cambio debe mantenerse en tu lenguaje, tu postura corporal, tus elecciones y tus respuestas. Esto no significa que nunca sentirás viejas emociones o dudas, sino que no permitirás que te definan. Las reconoces y luego regresas al estado de ser que se corresponde con la realidad que deseas. Con el tiempo, la nueva identidad se vuelve natural y la antigua pierde su influencia. El cambio de identidad también cambia tu forma de interpretar el mundo. Un mismo evento puede verse como un revés o una oportunidad, dependiendo de quién creas ser. Cuando habitas la identidad de tu yo futuro, los desafíos se replantean como parte del proceso, en lugar de como pruebas del fracaso. Dejas de buscar evidencias que confirmen tus limitaciones y empiezas a ver evidencias que confirman tu expansión. Este cambio de interpretación acelera tu manifestación porque ya no saboteas tu progreso con dudas y miedos. En definitiva, el cambio de identidad es el puente entre donde estás y donde quieres estar. Sin él, podrías encontrarte persiguiendo incesantemente metas inalcanzables. Con él, tus acciones, emociones y creencias se alinean en una señal coherente a la que el campo cuántico puede responder. Ya no intentas convertirte en alguien, ahora eres esa persona. La realidad que se corresponde con esta identidad no tiene más remedio que alinearse contigo, porque en lo más profundo, ya la estás viviendo. Capítulo 11, Semana 1, Reinicio de la realidad. La primera semana del proceso de 30 días se centra en preparar el terreno para tu nueva realidad. Así como un jardinero quita la maleza y prepara la tierra antes de plantar, debes despejar el desorden mental, emocional y energético que te mantiene anclado en tu línea temporal actual. Muchas personas intentan manifestar desde un lugar ya repleto de viejas creencias, emociones sin resolver y patrones de pensamiento habituales incompatibles con la realidad que desean. Sin restablecer tu estado interior, cualquier intento de cambio es como intentar sintonizar una radio con buena calidad mientras la estática está a todo volumen. La señal que envías al campo cuántico se distorsiona, y la respuesta que recibes reflejará esa distorsión. Un reinicio de la realidad comienza con la conciencia. No puedes cambiar lo que no estás dispuesto a ver. Esta semana se trata de tomar profunda conciencia de los pensamientos que repites con más frecuencia, los estados emocionales a los que te aferras por defecto y las historias que te cuentas sobre quién eres y cómo funciona la vida. Muchos de estos patrones operan automáticamente, por debajo del nivel del pensamiento consciente, pero se revelan en tus reacciones diarias. Observa cómo respondes cuando enfrentas un desafío, cuando piensas en tu futuro o cuando alguien te ofrece una oportunidad. Estas respuestas son pistas sobre la identidad y la frecuencia que has estado manteniendo. Una vez establecida la conciencia, el siguiente paso es interrumpir y liberar los patrones que no te sirven. No se trata de reprimir pensamientos ni de forzarte a sentirte positivo todo el tiempo. Se trata de reconocer cuando un viejo patrón se está repitiendo y elegir conscientemente una respuesta diferente. Si percibes un pensamiento de duda, haz una pausa y reconócelo sin juzgarlo, luego centra tu atención en una imagen o recuerdo que evoque la sensación de la realidad que deseas. Si sientes miedo o frustración, permítete sentirlo brevemente, pero luego entra en un estado de gratitud o posibilidad. Con el tiempo, esto rompe el ciclo automático que te mantiene atrapado en tus circunstancias actuales. Limpiar también significa crear espacio física y energéticamente.
Los entornos en los que pasas tiempo influyen en tu estado de ánimo más de lo que te imaginas. El desorden, los proyectos inacabados y los entornos asociados con versiones anteriores de ti mismo pueden anclarte sutilmente al pasado. Dedica tiempo esta semana a crear espacios que se sientan abiertos, intencionales y alineados con la versión de ti que ya vive la realidad deseada. Esto no requiere perfección, incluso pequeños cambios pueden transformar tu energía. Cuando tu entorno refleja claridad, tu mente y tus emociones se adaptan mejor. Un aspecto importante del reinicio es el perdón, no como una obligación moral, sino como una liberación energética. Aferrarse al resentimiento, ya sea hacia los demás o hacia uno mismo, te ata a la frecuencia del pasado. Te mantiene reviviendo los mismos estados emocionales y, por extensión, las mismas versiones de la realidad. Perdonar no consiste en condonar acciones dañinas, se trata de liberarte de su peso. Al liberar la carga emocional, recuperas energía que ahora puedes dirigir a crear el futuro que has elegido. A lo largo de esta semana, probablemente notarás resistencia. Las viejas identidades rara vez se disuelven sin luchar. Tu mente podría intentar convencerte de que nada está cambiando, de que estás perdiendo el tiempo o de que deberías conformarte con lo que ya tienes. Reconoce esto como parte del proceso de reinicio. Cuanto más persistas en observar y liberar lo que ya no te sirve, más se debilitarán esos patrones. Cada vez que interrumpes una vieja respuesta y eliges una nueva, creas una grieta en los cimientos de tu realidad actual a través de la cual puede surgir una nueva. Al final de esta semana, puede que aún no veas cambios externos drásticos, pero internamente, el cambio será significativo. Te habrás desprendido de la vieja realidad y habrás creado espacio para que algo nuevo eche raíces. Tu mente estará más clara, tus emociones más estables y tu energía más abierta. Este es el terreno fértil del que brota la manifestación acelerada. El reinicio no es glamoroso, pero es esencial. Sin él, estarías intentando construir el futuro sobre los escombros del pasado. Con él, eres libre de plantar nuevas semillas en un campo listo para nutrirlas. Capítulo 12, Semana 2, Alineación de frecuencias. Tras liberar los viejos patrones y despejar el espacio durante la primera semana, la segunda semana se centra en sintonizar deliberadamente todo tu ser con la frecuencia de la realidad que has elegido. Si el reinicio consistía en eliminar la estática de la señal, la alineación de frecuencia consiste en sintonizar con la emisora exacta que transmite la realidad que deseas. Vivir. Todo en el universo vibra, y cada versión posible de tu vida lleva una firma vibratoria distintiva. Tu objetivo esta semana es encarnar constantemente los pensamientos, emociones y comportamientos que coinciden con la frecuencia de la realidad que manifiestas para que el campo cuántico responda en consecuencia. La alineación de frecuencias comienza reconociendo que tu estado de ánimo es tu punto de atracción. Esto no se limita a emociones pasajeras, sino que incluye tu estado de ánimo, actitud y energía a los que regresas con mayor frecuencia a lo largo del día. Si buscas abundancia, pero tu punto de referencia es la preocupación, o si buscas amor, pero tu punto de referencia es la inseguridad, tu señal no coincide con la realidad que deseas. Cambiar ese punto de referencia requiere práctica intencional, ya que el subconsciente intentará, de forma natural, regresar a patrones familiares que refuerzan la antigua frecuencia. Una de las maneras más efectivas de alinear tu frecuencia es mediante el ensayo emocional. Esto significa generar las sensaciones de la realidad que deseas como si ya fuera real. Imagina los detalles vívidamente y permítete experimentar las emociones plenamente en tu cuerpo. Si tu objetivo es la libertad financiera, siente la seguridad, el alivio y la expansión de esa vida. Si es una salud plena, siente la vitalidad, la fuerza y la gratitud. No se trata de soñar despierto sin sustancia, sino de crear un plan emocional consistente que el subconsciente acepte como tu nueva normalidad. Tu estado físico también influye en la alineación de frecuencias. Tu forma de respirar, moverte y comportarte influye en las señales que envías a tu cerebro y cuerpo. Encorvarse, respirar superficialmente y los movimientos apáticos tienden a reforzar los estados de baja frecuencia, mientras que la postura erguida, la respiración profunda y rítmica y el movimiento energizado favorecen las frecuencias más altas.
Incorporar la conciencia corporal plena a tu día ayuda a fijar los cambios emocionales y mentales. Estás enseñando a todo tu sistema, mente y cuerpo, a vivir como la versión de ti que ya habita la realidad que has elegido. Tu entorno puede reforzar tu nueva frecuencia o devolverte a la anterior. Esta semana, procura rodearte de influencias que se ajusten a tu rumbo, no a tu pasado. Esto podría significar seleccionar los medios que consumes, pasar más tiempo con personas que te inspiran o crear rituales en espacios que se alineen con tu visión. Todo lo que permites que entre en tu campo de atención contribuye a tu vibración, así que elige con cuidado. Es importante recordar que la alineación de frecuencias no se trata de forzar una positividad constante. Habrá momentos en que sientas frustración, tristeza o miedo. La diferencia ahora es que no permitas que estos estados te definan ni perduren más de lo necesario. Los reconoces, los procesas y luego regresas conscientemente a la frecuencia de la realidad que elegiste. Cada retorno fortalece la alineación y, con el tiempo, el proceso se vuelve más natural y requiere menos esfuerzo. Al final de esta semana, notarás que tus pensamientos, emociones y comportamientos empiezan a armonizar con tu visión. Podrías empezar a experimentar sincronicidades sutiles. Oportunidades inesperadas, conversaciones fortuitas o encuentros casuales que se alinean con tu objetivo. Estas son señales de que tu frecuencia se transmite con claridad y de que el campo cuántico está respondiendo. Cuanto más constante seas en mantener esta alineación, más se multiplicarán estas señales y más tangible se volverá la realidad que deseas. Esta semana no se trata de buscar resultados, sino de establecer una señal firme e inquebrantable. Una vez que esa señal sea fuerte, las manifestaciones que la acompañan serán inevitables. Capítulo 13, Semana 3, Colapso del tiempo. La tercera semana es cuando el trabajo de las 2 semanas anteriores comienza a acelerarse. Con tus viejos patrones alterados y tu frecuencia alineada con la realidad elegida, el siguiente paso es reducir la distancia percibida entre donde estás y donde quieres estar. El colapso del tiempo es el proceso de disolver la brecha mental y emocional que hace que tu deseo parezca estar en un futuro lejano. Cuando esa brecha desaparece, la realidad que deseas puede fluir hacia tu presente mucho más rápido que si intentaras alcanzarla paso a paso. La creencia de que el tiempo debe pasar para que puedas obtener lo que deseas es uno de los pilares más fuertes que te aferran a tu situación actual. Esta creencia se ve reforzada por cómo se nos enseña a medir el progreso, mediante la acumulación gradual, los pasos secuenciales y la relación lineal de causa y efecto. Pero a nivel del campo cuántico, todas las versiones de la realidad ya existen. El futuro que intentas crear no es algo que debas construir desde cero, ya está completo y disponible en el ahora. Colapsar el tiempo consiste en adentrarte en esa versión de la realidad de forma tan plena que comiences a vivirla emocional y mentalmente antes de que se desarrolle físicamente. Una forma de lograrlo es mediante la práctica de la inmersión en el futuro. Esto significa dedicar tiempo cada día a imaginar y encarnar la versión de ti que ya tiene el resultado que deseas, no como una fantasía, sino como una realidad presente. Visualizas tu entorno, tus rutinas, tus conversaciones, tus decisiones y, sobre todo, tus emociones. Cuanto más vívida y constante sea esta inversión, más la acepta tu subconsciente como verdadera. Cuando el subconsciente cree que algo es real, empieza a filtrar y a crear circunstancias que lo complementen, incorporando esa realidad a tu experiencia presente. Otra clave para que el tiempo se derrumbe es el desapego del cómo. Cuando insistes en una secuencia específica de eventos o condiciones, te encierras en un marco lineal que lo ralentiza todo. El colapso del tiempo requiere renunciar a la necesidad de saber cómo llegará tu deseo y, en cambio, enfocarte en mantener la frecuencia de ya tenerlo. Esto no significa pasividad, todavía actúas, sino que tus acciones provienen del estado de ser que coincide con tu realidad deseada, no de un estado de carencia que intenta alcanzarla. Esto te mantiene abierto a caminos no lineales, donde los resultados pueden llegar por canales inesperados. El refuerzo diario es esencial. A lo largo del día, vuelve a centrar tu atención en la sensación de la realidad que deseas. Al tomar decisiones, pregúntate qué elegiría tu yo futuro en este momento. Al hablar de tus objetivos,
plantéalos como resultados inevitables en lugar de posibilidades lejanas. Estos pequeños pero constantes ajustes reducen el espacio entre el presente y el futuro en tu mente, y el mundo exterior finalmente refleja esa compresión. Es común durante esta semana experimentar cambios repentinos, ofertas inesperadas, encuentros casuales, progreso rápido o la certeza interna de que tu deseo se está cumpliendo. Estas son señales de que estás colapsando el tiempo con éxito. Indican que ya no mantienes tu visión a distancia, sino que la encarnas aquí y ahora. También podrías notar resistencia en forma de antiguas dudas o miedos que resurgen. Cuando esto ocurra, retoma tu plan emocional y tus prácticas de alineación de frecuencias. La estabilidad de tu estado interior es lo que mantiene intacto el colapso. Al final de esta semana, tu relación con el tiempo será diferente. Comenzarás a verlo menos como una barrera y más como una construcción flexible que se adapta a tu estado de ser. La urgencia de necesitar que tu deseo llegue se desvanecerá, reemplazada por la certeza de que ya vives en su energía. Este es el punto en el que la manifestación se acelera drásticamente, porque ya no persigues tu futuro, sino que lo encuentras en el presente. Una vez que hayas experimentado el colapso del tiempo, la idea de esperar tu sueño se sentirá como una reliquia de una vida pasada que ya no habitas. Capítulo 14, Semana 4, Integración y Encarnación. La última semana del proceso de 30 días es donde el trabajo de las 3 semanas anteriores se consolida en una nueva forma de ser. La integración y la encarnación consisten en convertir la realidad elegida en tu estado natural, en lugar de algo que practicas temporalmente. Hasta este punto, has despejado el espacio mediante el restablecimiento de la realidad, has alineado tu frecuencia con el resultado deseado y has desvanecido la sensación de tiempo que te separa de él. Ahora te centras en vivir como si el cambio se hubiera completado, no solo durante los ejercicios deliberados, sino en cada aspecto de tu vida diaria. La integración comienza con la constancia. La versión de ti que ya vive la realidad deseada no entra y sale de ese estado según el estado de ánimo o las circunstancias. Lo lleva a cabo a través de conversaciones, decisiones, desafíos y momentos de tranquilidad. Esta es la semana para darte cuenta de dónde aún recaes en tu antigua identidad y para elegir conscientemente de nuevo. Cada vez que te das cuenta de que reaccionas desde tus patrones anteriores y, en cambio, respondes como tu yo futuro, fortaleces las vías neuronales y energéticas que hacen que el nuevo estado sea permanente. La encarnación es la expresión física de la realidad que has elegido. Se manifiesta en tu comportamiento, tu forma de hablar, tu cuidado corporal y tu interacción con el entorno. No se trata de fingir confianza ni forzar la positividad, se trata de vivir genuinamente las cualidades, comportamientos y hábitos que se alinean con tu visión. Al encarnar tu yo futuro, envías una poderosa señal tanto a tu subconsciente como al campo cuántico de que este es quien eres ahora, no alguien en quien intentas convertirte. Durante esta semana, es útil realizar cambios pequeños pero deliberados en tu mundo exterior que reflejen tu nueva identidad. Esto podría ser tan simple como reorganizar tu espacio de trabajo para que se ajuste a tu futuro yo, renovar algo en tu hogar para reflejar abundancia o ajustar tu horario para priorizar las actividades y relaciones que se alinean con tu visión. Estos cambios físicos actúan como anclas, reforzando tu transformación interna con evidencia tangible. Uno de los aspectos más importantes de la integración es aprender a navegar el contraste sin perder la alineación. Incluso mientras encarnas la realidad que has elegido, la vida te presentará desafíos, cambios inesperados y momentos que pondrán a prueba tu compromiso. La diferencia ahora está en cómo respondes. En lugar de ver los obstáculos como una prueba de tu fracaso, los tratas como oportunidades para profundizar tu alineación. Regresas a tu mapa emocional, restableces tu frecuencia y reafirmas tu identidad. Con el tiempo, esta resiliencia se vuelve instintiva, haciendo casi imposible que vuelvas a caer en tus viejos patrones por mucho tiempo. Al final de esta semana, deberías sentir estabilidad en tu nuevo estado. Las prácticas que antes parecían deliberadas empezarán a sentirse naturales y el estado emocional de la realidad deseada será más fácil de mantener sin esfuerzo constante. Esto indica que el cambio ha pasado de la práctica consciente a la integración subconsciente.
tu frecuencia base ha cambiado, y el mundo exterior seguirá reorganizándose para adaptarse a ese cambio, a menudo de maneras que te sorprenderán. La integración y la encarnación no son el punto final, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Las habilidades que has desarrollado en estos 30 días no sirven solo para lograr un objetivo, son herramientas que puedes aplicar a cualquier área de tu vida, en cualquier momento. Una vez que comprendas cómo vivir desde el final, alinear tu frecuencia y colapsar el tiempo, podrás repetir el proceso siempre que decidas crear algo nuevo. Esta es la etapa donde la manifestación se vuelve menos esfuerzo y más expresión natural. Ya no eres una persona que intenta manifestar, eres una persona que vive en sintonía con la realidad que eliges y desde ese lugar, la creación es inevitable. Capítulo 15. Visualización cuántica. La visualización se ha promovido durante mucho tiempo como una herramienta para alcanzar objetivos, pero al abordarla desde una perspectiva cuántica, se convierte en mucho más que un simple ejercicio mental. La visualización cuántica consiste en usar la imaginación enfocada no solo para visualizar la realidad deseada, sino para adentrarse en ella energética y emocionalmente como si ya existiera. Se trata de ir más allá de los 5 sentidos, adentrándose en el campo de infinitas posibilidades y elegir con precisión la versión de la realidad que se desea experimentar. Si se realiza correctamente, esta práctica no solo te motiva, sino que altera tu vibración y transforma las probabilidades cuánticas en el resultado que has elegido. La diferencia clave entre la visualización ordinaria y la visualización cuántica reside en la profundidad de la inmersión. La visualización ordinaria puede implicar visualizarse alcanzando una meta, como obtener un diploma o un ascenso, pero a menudo se queda en una imagen mental superficial. La visualización cuántica exige profundizar. Imagina cada detalle de la realidad que deseas de tal manera que tu cuerpo y tu mente respondan como si estuviera sucediendo ahora mismo. Percibes los colores, las texturas, los sonidos y los aromas. Escuchas el tono de tu voz en esta realidad, sientes el peso de tu cuerpo en el entorno y percibes las emociones que surgen naturalmente al vivir en ella. Cuanto más involucras tus sentidos y emociones, más real se vuelve la experiencia para tu subconsciente. Tu subconsciente no distingue claramente entre un evento vívidamente imaginado y uno experimentado físicamente. Por eso, los atletas pueden mejorar su rendimiento mediante el ensayo mental y las personas pueden desencadenar respuestas físicas como un aumento de la frecuencia cardíaca o la tensión muscular, mediante escenarios imaginados. En el proceso de manifestación cuántica, utilizas este mismo principio intencionalmente para indicarle a tu subconsciente que la realidad que deseas es tu realidad actual. Cuando tu subconsciente acepta esto como cierto, comienza a influir en tus acciones, percepciones y decisiones de maneras que se alinean con él. El componente emocional es esencial. Sin emoción, la visualización permanece abstracta e inconexa. La emoción es lo que codifica la visión en tu sistema nervioso y transmite la frecuencia de esa realidad al campo. Si visualizas la abundancia, debes sentir el alivio, la libertad y la gratitud que ésta trae. Si visualizas una relación amorosa, debes sentir la conexión, la alegría y la seguridad de ese vínculo. La emoción es la señal vibratoria, la imagen mental es la estructura que la dirige. Ambas deben trabajar juntas para que la visualización cuántica sea efectiva. Esta práctica también funciona gracias al efecto del observador. En el campo cuántico, tu enfoque y atención ayudan a determinar qué realidades potenciales se transforman. Al centrar constantemente tu atención en la realidad que deseas, fortaleces su probabilidad de convertirse en tu experiencia vivida. La visualización no consiste en forzar la existencia de un resultado específico, sino en elegir con qué versión de la realidad ya existente te alinearás y permitir que el campo organice los eventos en consecuencia. Para aprovechar al máximo la visualización cuántica, conviértela en un ritual diario. Comienza calmando tu mente mediante una respiración lenta y rítmica. Luego, centra tu atención en la escena de la realidad que deseas. Permanece allí durante varios minutos, completamente inmerso en la experiencia. No la observes como si estuvieras viendo una película, sumérgete en ella, viendo y sintiendo desde tu propia perspectiva. Termina la sesión con gratitud, como si dieras las gracias al universo por la realidad que acabas de experimentar.
Esta gratitud sella la alineación energética y refuerza el estado en tu subconsciente. Con el tiempo, la visualización cuántica entrena tu mente y cuerpo para vivir en la realidad elegida antes de que ésta aparezca físicamente. Esto crea un estado de congruencia interna que alinea la evidencia externa. Lo que comienza como una práctica intencional se convierte en un estado mental natural y, con el tiempo, el mundo exterior reflejará la realidad que has estado habitando. Capítulo 16. El cambio de campo de 5 minutos. El cambio de campo de 5 minutos es una técnica de realineación rápida diseñada para que regreses rápidamente a la frecuencia de tu realidad elegida. Por muy disciplinado que seas, habrá momentos en que el estrés, la duda o los imprevistos te desalineen. Esto es natural. Lo importante no es evitar estos momentos por completo, sino saber cómo cambiar tu estado rápidamente para no pasar horas o días reforzando la vibración de una realidad que no deseas. En el proceso de manifestación cuántica, la velocidad de recuperación es tan importante como la profundidad de la alineación, y el cambio de campo de 5 minutos es una herramienta para que esa recuperación sea casi instantánea. En esencia, el cambio de campo funciona porque tu estado de ser en un momento dado determina la señal que emites al campo cuántico. Esa señal influye en la versión de la realidad que experimentas. Si permaneces frustrado, temeroso o con dudas sobre ti mismo durante largos periodos, fortaleces líneas de tiempo que coinciden con esas frecuencias. Al regresar rápidamente a tu estado deseado, mantienes tu señal constante y la realidad elegida estable. El objetivo no es la perfección, sino la eficiencia, recuperarte en cuanto te desvíes y redirigir tu energía antes de que los viejos patrones cobren impulso. La técnica tiene 3 componentes principales: conciencia, interrupción e inmersión. Conciencia significa darse cuenta del momento en que has caído en un estado que no se corresponde con la realidad elegida. Esto requiere honestidad con uno mismo y la disposición a observar las emociones sin juzgar. Interrupción es romper el impulso de ese estado. Esto puede lograrse mediante un cambio repentino de postura, respiración profunda, un breve movimiento repentino o incluso decir algo en voz alta que altere el patrón anterior. Inmersión es el proceso de regresar deliberadamente a la frecuencia de la realidad deseada. Aquí es donde se utilizan el mapa emocional y las habilidades de visualización que se han estado desarrollando para alinearse plenamente. Un ejemplo sencillo podría ser este: te das cuenta de que te sientes ansioso por el dinero. Notas la tensión en tu cuerpo y los pensamientos repetitivos que te recorren la mente. Te levantas, respiras hondo y estiras los hombros para liberar la tensión física. Luego, cierras los ojos e imaginas tu vida en la que la abundancia financiera ya es una realidad. Observas el entorno que te rodea, sientes la ligereza en el pecho y recuerdas la gratitud de saber que tus necesidades están plenamente satisfechas. Permaneces en ese estado durante unos minutos hasta que sientas el cambio en tu cuerpo y tu mente. Al abrir los ojos, llevas ese estado contigo a todo lo que hagas. La ventaja del cambio de campo de 5 minutos es su portabilidad. Puede usarlo en cualquier lugar, en su escritorio, en el coche, durante una pausa en una conversación. No requiere equipo especial ni una larga preparación. Cuanto más lo use, más sensible será a los primeros signos de desalineación y más rápido podrá cambiar. Con el tiempo, esto se convierte menos en un esfuerzo consciente y más en una respuesta automática. Su sistema aprende a volver a la alineación con la misma naturalidad con la que respira. Esta técnica también es un recordatorio de que la manifestación no se trata de mantener un estado perfecto cada segundo del día. Se trata de regresar a la frecuencia elegida una y otra vez, sin importar cuántas veces te alejes. Cada retorno fortalece tu conexión con la realidad deseada y debilita la antigua. El campo cuántico responde a tu vibración dominante, no a cada instante que pasa, por lo que la capacidad de corregir rápidamente tu estado garantiza que tu señal dominante se mantenga alineada. Al integrar el cambio de campo de 5 minutos en tu vida diaria, te proporcionas una forma práctica de mantener el impulso. Evitas desviarte hacia estados que van en contra de tu visión y, en cambio, retornas al camino de la realidad que elegiste.
Cuanto más practicas, más fluida se vuelve la transición, hasta que la alineación ya no es algo que tengas que perseguir, sino simplemente lo que vives. Capítulo 17. El diario de la manifestación. El diario de manifestación es más que un cuaderno para anotar tus metas. Si se usa correctamente, se convierte en un puente entre la realidad invisible que eliges y el mundo físico en el que vives ahora. Escribir tiene un poder único para enfocar la mente, aclarar la intención y grabar ideas en el subconsciente. Combinado con los principios de la manifestación inversa, escribir un diario se convierte en una forma de plasmar la realidad que deseas a través del lenguaje y la emoción, registrándola como si ya estuviera aquí. Este acto repetitivo de creación en papel fortalece la señal vibratoria que envías al campo cuántico y acelera su reflejo en tu vida exterior. El primer principio de un diario de manifestación eficaz es escribir desde el final. En lugar de registrar lo que esperas que suceda, escribe como si ya hubiera ocurrido. No se trata de exagerar ni de hacerme ilusiones, sino de alinear tu mente y tus emociones con la realidad. Si tu objetivo es dirigir un negocio exitoso, escribe sobre el día que tuviste atendiendo a tus clientes, la satisfacción de cerrar un trato y la gratitud que sientes por las oportunidades que se te presentan. Si tu deseo es una salud radiante, escribe sobre despertar con energía, disfrutar del movimiento y experimentar la fuerza de tu cuerpo. El acto de expresarte en presente programa tu subconsciente para aceptar que esta es tu realidad ahora. Un diario de manifestación también funciona porque te exige reducir la velocidad y concentrarte. En la vida diaria, es fácil que las intenciones permanezcan vagas, apareciendo y desapareciendo de tu conciencia. Escribir te obliga a darles forma. Cuanto más específico seas, con mayor claridad tu subconsciente comprenderá la señal. No necesitas detallar cada pequeño detalle, pero sí necesitas describir la esencia emocional de tu realidad. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ves moviéndote por el mundo? ¿Qué cambios han ocurrido en tus pensamientos y hábitos? Estos detalles crean una rica experiencia interior que fortalece tu alineación. Las entradas de gratitud son otro elemento poderoso que puedes incluir. La gratitud te ayuda a enfocarte en lo que funciona y te prepara para recibir más. En el contexto de la manifestación inversa, escribes gratitud por las cosas que deseas como si ya estuvieran presentes. Agradeces a la vida por la relación amorosa que tienes, por la abundancia financiera que te apoya y por las oportunidades que llegan con facilidad. La gratitud cierra la brecha entre el deseo y la realidad porque lleva la frecuencia del ya tener, que es la clave para dar forma a tu visión. El diario de manifestación también sirve como registro de tu viaje. A medida que sigas escribiendo, notarás patrones en tus pensamientos y estados emocionales. Verás cómo tus entradas evolucionan con el tiempo, reflejando una mayor alineación y claridad. Leer entradas anteriores donde describiste vívidamente algo que ya se ha manifestado refuerza tu confianza en el proceso. Te recuerda que lo que comienza como palabras en una página puede, y de hecho, convertirse en tu realidad. Es importante abordar el diario con sinceridad y compromiso emocional. Seguir el ritmo sin sentir la verdad de lo que escribes limitará su impacto. El objetivo no es crear una historia pulida, sino sumergirte en la realidad que deseas durante el tiempo que escribes. Al escribir, no solo documentas, sino que creas. Cada frase es una huella energética, una transmisión al campo que dice, esto es lo que soy y esta es la realidad en la que vivo. Al incorporar el diario de manifestación a tu rutina, refuerzas tu alineación a diario. Se convierte en una piedra de toque, un punto de encuentro para tu visión, pase lo que pase en el mundo exterior. Con el tiempo, escribir y sentir tu futuro en el presente se vuelve algo natural, y la línea entre lo que escribes y lo que vives comienza a difuminarse. En ese momento, ya no estás simplemente llevando un diario, sino que estás abriendo un portal a la realidad que has elegido, y cada entrada la acerca hasta que te envuelve por completo. Capítulo 18. Trabajo con los sueños y programación del sueño. El trabajo con sueños y la programación del sueño aprovechan que tu subconsciente es más receptivo cuando te encuentras en estados de conciencia relajados o alterados. Mientras duermes,
tu mente consciente se hace a un lado y el subconsciente procesa la información, consolida recuerdos e integra experiencias emocionales. Esto hace del sueño un momento poderoso para reforzar la realidad que has elegido. En lugar de dejar que tu mente divague sin rumbo o repita los eventos del día, puedes usar las horas de descanso como un periodo de alineación intencional, sembrando semillas en la tierra fértil de tu subconsciente que seguirán creciendo sin esfuerzo. El primer paso para programar el sueño es preparar la mente antes de acostarte. Los últimos pensamientos y emociones que experimentas antes de dormir influyen enormemente en lo que tu subconsciente procesa durante la noche. Si te duermes repitiendo preocupaciones, frustraciones o sentimientos de carencia, alimentas tu subconsciente con patrones que continuarán al día siguiente. Para cambiar esto, crea un ritual previo al sueño centrado por completo en la realidad que deseas. Esto puede ser tan simple como visualizar a tu yo futuro viviendo tu sueño, leer entradas de tu diario de manifestación o escuchar afirmaciones en presente. El objetivo es sumergirte en la sensación de ya tener antes de quedarte dormido. El trabajo con sueños añade otra dimensión al proceso. Tus sueños pueden revelar creencias ocultas, bloqueos emocionales y guía intuitiva relacionada con tu manifestación. Llevar un diario de sueños junto a la cama te permite capturar detalles al despertar antes de que se desvanezcan. Con el tiempo, podrías notar símbolos, temas o escenarios recurrentes relacionados con tus deseos. Estos pueden interpretarse como mensajes de tu subconsciente, ayudándote a identificar dónde estás completamente alineado y dónde aún puedes encontrar resistencia. Al trabajar con estos símbolos intencionalmente, puedes liberar los bloqueos que revelan y reforzar los aspectos de tu visión que ya están en armonía. El sueño lúcido, tomar conciencia de que se está soñando mientras se duerme, puede ser una forma particularmente potente de trabajo onírico para la manifestación. En un sueño lúcido, se puede interactuar conscientemente con el entorno onírico como si fuera el yo futuro, experimentando la realidad deseada de forma totalmente inmersiva. Dado que el subconsciente considera estas experiencias oníricas como reales, la huella emocional y energética que dejan puede ser tan poderosa como una vívida visualización al despertar. Si bien el sueño lúcido requiere práctica, incluso las experiencias ocasionales pueden fortalecer significativamente la alineación. La programación del sueño también se beneficia de la repetición. Escuchar afirmaciones grabadas, visualizaciones guiadas o ritmos binaurales diseñados para apoyar la frecuencia deseada al conciliar el sueño ayuda a mantener la concentración del subconsciente durante toda la noche. Estas señales evitan los filtros analíticos de la mente consciente y llegan directamente a la parte de ti que configura tus patrones predeterminados. Cuanto más constante sea la repetición de estas señales, más profundamente se arraigarán, reemplazando gradualmente los viejos patrones por otros nuevos que se ajusten a la realidad elegida. La efectividad del trabajo con los sueños y la programación del sueño se magnifica al combinarse con las demás prácticas que has estado desarrollando. Si pasas tus horas de vigilia viviendo como tu yo futuro, tu subconsciente ya estará preparado para reforzar esa realidad por la noche. El sueño se convierte entonces en una extensión de tu práctica de manifestación en lugar de una pausa. Cada mañana te despiertas más profundamente anclado en tu visión, con una creciente sensación de familiaridad con el estado de ya tener. Al convertir tus noches en una continuación de tu creación consciente, das continuidad al proceso de manifestación. El trabajo no se detiene al cerrar los ojos, sino que se profundiza. Tu subconsciente trabaja en segundo plano, refinando el plano, fortaleciendo la frecuencia y cerrando la brecha entre tu realidad interior y el mundo exterior. Con el tiempo, esta tranquila práctica nocturna puede producir cambios notables no solo en tus sueños, sino también en tu vida de vigilia, a medida que la realidad que has estado ensayando mientras duermes comienza a aparecer ante ti a la luz del día. Capítulo 19. Micromomentos de elección. A menudo se piensa que la manifestación ocurre durante prácticas intensas y enfocadas, sesiones de visualización, meditación, escribir un diario o rituales para establecer metas. Si bien estos momentos de concentración son poderosos, lo cierto es que tu realidad se moldea en la misma medida, o incluso más, por los cientos de pequeñas decisiones que tomas a lo largo del día. Estos son los micromomentos de elección,
los puntos aparentemente insignificantes en los que refuerzas tu antigua realidad o te alineas con la que has elegido. La forma en que respondes a un mensaje de texto, el tono que usas en una conversación, los pensamientos que albergas mientras esperas en la fila, cada uno es un voto sutil de la versión de la realidad que vives. Estos momentos suelen ocurrir tan rápido que pasan desapercibidos, pero son los pilares de tu estado de ser. El mapa emocional que has estado creando se mantiene o se debilita en estos espacios. Si has elegido una realidad de confianza y seguridad en ti mismo, pero te disculpas innecesariamente o evitas hablar, estás reforzando tu antigua versión, incluso en pequeñas cosas. Si has elegido una realidad de abundancia, pero criticas mentalmente cada gasto inesperado, estás señalando escasez al campo cuántico. Reconocer estos micromomentos te da el poder de redirigir tu energía hacia la alineación decenas de veces al día. El proceso comienza con la conciencia. Debes entrenarte para notar las pequeñas reacciones que parecen automáticas, tu tono al contestar el teléfono, tu postura al entrar en una habitación, las historias mentales que te cuentas cuando algo no sale según lo planeado. Estos suelen ser hábitos inconscientes de tu antigua identidad. Al captarlos en el momento, creas una apertura para elegir de otra manera. Aquí es donde el concepto de vivir como tu yo futuro se vuelve verdaderamente práctico. En cada micromomento, puedes preguntarte, ¿cómo respondería ahora mismo la versión de mí que ya tiene la realidad que deseo? Cuanto más consistentemente tomes estas microdecisiones en consonancia con tu visión, más rápido empezará a cambiar tu realidad externa. Esto se debe a que no solo practicas la alineación en periodos determinados, sino que la vives. La vibración de la realidad que has elegido se convierte en la frecuencia de fondo de tu vida, presente en cada interacción y decisión. Esta firmeza es lo que cierra la brecha entre tu estado interior y las circunstancias externas. El universo no responde a impulsos ocasionales de intención, responde a tu estado dominante, que se construye en estos momentos. Es importante comprender que la perfección no es necesaria. Seguirás cayendo en viejos patrones, y eso no es un fracaso. Cada reconocimiento es una oportunidad para realinearte. La velocidad y la gracia con la que regresas a la frecuencia elegida son mucho más importantes que nunca caer. Con el tiempo, las nuevas respuestas se volverán automáticas y los viejos patrones se desvanecerán, no porque los hayas forzado a desaparecer, sino porque ya no son compatibles con tu ser. Al dominar los micromomentos de elección, sacas la manifestación del ámbito de la teoría y la integras a la esencia de la vida diaria. La realidad que deseas deja de ser un estado al que solo accedes durante la práctica y se convierte en la lente a través de la cual experimentas cada momento. Esta es la etapa donde el cambio se siente natural y permanente, porque ya no estás visitando a tu yo futuro, sino que lo habitas. La acumulación de estas pequeñas decisiones alineadas crea un impulso que ninguna práctica puede igualar, llevándote firmemente hacia la vida que ya has reclamado como tuya. Capítulo 20. Manifestando realidades múltiples. Una vez que hayas aprendido a moldear conscientemente un aspecto de tu vida mediante la alineación, la encarnación y las técnicas de manifestación inversa, es natural preguntarse si el mismo proceso puede aplicarse a varias áreas a la vez. La respuesta corta es sí, puedes sostener y manifestar varias realidades simultáneamente. Sin embargo, hacerlo eficazmente requiere claridad, equilibrio y comprender cómo el campo cuántico responde a tu energía. Cada realidad deseada tiene su propia frecuencia, y cuando logras armonizar estas frecuencias dentro de ti, puedes generar cambios en muchas áreas de tu vida sin dispersar tu poder. El desafío que la mayoría de las personas enfrentan al intentar manifestar múltiples realidades es la dilución del enfoque. Si tu atención está dividida de forma desigual o tus emociones están en conflicto, la señal que envías al campo se fragmenta. Por ejemplo, puedes estar visualizando un negocio próspero y al mismo tiempo deseando una relación profundamente satisfactoria, pero si albergas dudas sobre tu capacidad para lograr ambas cosas, esas dudas interferirán en la señal. El campo cuántico responde a la coherencia, la transmisión clara y constante de la realidad elegida, no a ráfagas inconsistentes de energía. Esto significa que el primer paso para manifestar múltiples realidades es creer plenamente que es posible tenerlas al mismo tiempo. Sin esa base,
Tu energía priorizará inconscientemente un deseo sobre otro, lo que ralentizará o bloqueará el progreso. El proceso comienza definiendo la esencia de cada realidad que deseas crear. Esta esencia es la firma emocional y vibracional que subyace a los detalles superficiales. Una realidad de abundancia financiera puede transmitir la esencia de la libertad, la seguridad y la expansión. Una realidad de salud vibrante puede transmitir vitalidad, fuerza y gratitud. Una realidad de amor puede transmitir conexión, alegría y seguridad. Al centrarte en estas esencias, puedes alinear tu energía con múltiples resultados sin sentirte abrumado por sus diferencias. En muchos casos, descubrirás que las esencias se superponen, lo que facilita su integración. Un enfoque eficaz es crear una visión combinada que integre las múltiples realidades en un estado armonioso del ser. En lugar de tratarlas como separadas, imagínate como la versión de ti mismo que ya las posee todas, experimentando cómo coexisten en tu vida diaria. Sientes el ritmo de tus mañanas, el flujo de tu trabajo, la calidad de tus relaciones y el estado de tu cuerpo. Mientras todos funcionan en conjunto. Esto unifica la señal que envías al campo y elimina la sensación de competencia entre deseos. También es importante mantener el equilibrio en tus prácticas. Puedes optar por dedicar ciertos días o sesiones a enfocarte en un área con mayor intensidad, mientras mantienes el estado emocional de las demás en segundo plano. Esto evita el agotamiento y te permite prestar a cada realidad la atención que necesitas sin perder coherencia. La clave no está en la cantidad de tiempo dedicado a cada una, sino en la calidad de la alineación que les aportas. Al trabajar con múltiples realidades, notarás que el progreso en un área a menudo acelera el progreso en otra. Esto se debe a que tu frecuencia general aumenta al alinearte con la realidad elegida, lo que facilita el acceso a otras. Una oleada de confianza derivada del éxito profesional puede extenderse a tus relaciones. La vitalidad que aporta una mejor salud puede expandir tu creatividad en el trabajo. Este efecto de polinización cruzada es un resultado natural de vivir en un estado de mayor coherencia. Manifestar múltiples realidades no se trata de compaginar objetivos contrapuestos, sino de convertirse en la persona para la que estas realidades coexisten de forma natural. Cuanto más plenamente encarnes esa versión de ti mismo, con mayor facilidad se desplegará cada realidad. Cuando tu frecuencia coincide con la esencia combinada de todo lo que deseas, el campo cuántico no tiene más remedio que reflejarlo de vuelta en todas las áreas de tu vida. Este es el punto en el que la manifestación se vuelve menos esfuerzo y más expansión, donde te das cuenta de que el único límite a lo que puedes sostener es el límite que impones a tu propia percepción de lo posible. Capítulo 21. El efecto dominó. Cada manifestación que creas envía ondas que impactan a personas, situaciones y entornos más allá de tu conciencia inmediata. Así como una piedra arrojada a un estanque crea ondas que se propagan más allá del punto de impacto, tus cambios de frecuencia e identidad influyen en el campo cuántico de maneras que se extienden más allá de tu vida personal. Esto no es solo un subproducto de la manifestación, sino una verdad esencial de cómo funciona la realidad. Todo está conectado. Y cada cambio que realizas en ti mismo tiene consecuencias en la red más amplia de la existencia. El efecto dominó funciona en múltiples niveles. A nivel puramente energético, tu campo electromagnético interactúa con el de los demás. Cuando elevas tu vibración viviendo en sintonía con la realidad que has elegido, transmites esa frecuencia en cada interacción. Puede que las personas no sepan conscientemente por qué se sienten atraídas por ti, más a gusto en tu presencia o repentinamente inspiradas después de una conversación, pero responden a la coherencia y claridad de tu energía. Tu sintonía actúa como un diapasón, animando sutilmente a los demás a seguirla. A nivel psicológico, tus acciones y comportamientos, inspirados por tu nuevo estado de ser, sirven como modelo de lo que es posible. Cuando encarnas la confianza, la abundancia, el amor o la creatividad, los demás ven la prueba viviente de que tales estados son alcanzables. Esto puede desafiar sus suposiciones sobre sí mismos e inspirarlos a ampliar su propia percepción de lo que es posible. A veces, el efecto es directo, como cuando alguien adopta una de tus prácticas o mentalidades. Otras veces es indirecto, ya que tu éxito los inspira sin necesidad de decir una palabra.
También existe un efecto dominó práctico en cómo tus manifestaciones alteran el curso de los acontecimientos. Las oportunidades que atraes pueden involucrar o beneficiar a otros. Los recursos que recibes pueden ser compartidos, intencional o involuntariamente. Incluso tu presencia en ciertos espacios puede alterar el curso de los acontecimientos para quienes te rodean, abriendo puertas o estableciendo conexiones que de otro modo no habrían surgido. El campo cuántico organiza la realidad mediante una compleja interacción de decisiones y cuando cambias tu estado, influyes en las probabilidades de cada persona con la que tienes contacto. Esta interconexión conlleva una responsabilidad. El efecto dominó significa que tu trabajo interior no solo te beneficia a ti, sino que influye en el campo colectivo. Si mantienes una frecuencia constante de amor, abundancia y posibilidad, contribuyes a que esos patrones se vuelvan más accesibles para los demás. Lo contrario también es cierto. Cuando te aferras al miedo, el resentimiento o la carencia, fortaleces esos patrones en el campo compartido. Esto no significa que debas evitar todas las emociones desafiantes, sino que tu compromiso de volver a la alineación no solo te beneficia a ti mismo. El efecto dominó también funciona a la inversa. Estás constantemente influenciado por las frecuencias de los demás, los entornos que habitas y el estado de ánimo colectivo del mundo. Por eso es tan importante elegir tus influencias con cuidado y mantener prácticas de alineación sólidas. Cuanto más estable sea tu propia vibración, menos te dejarás influenciar por las ondas de los demás y más podrás servir como un punto de coherencia estable para quienes te rodean. Cuando empiezas a ver tus manifestaciones como parte de un ecosistema más amplio, tu motivación se intensifica. Te das cuenta de que, al crear la realidad que deseas, también estás creando posibilidades para otros, incluso si nunca los conoces. Tu éxito personal no es aislado, es una contribución a la expansión del todo. Esta perspectiva puede disolver la culpa por querer más y reemplazarla con un sentido de propósito. No solo estás cambiando tu vida, estás cambiando el ámbito en el que se desarrollan innumerables vidas. De esta manera, la manifestación se convierte en un acto tanto personal como colectivo. Las ondas que emites continuarán viajando mucho después del momento inicial de la creación, influyendo en los resultados e inspirando cambios de maneras que quizás nunca percibas plenamente. Pero, seas consciente de ellas o no, esas ondas importan. Forman parte del movimiento continuo de energía que moldea el mundo, y al elegir tu frecuencia con intención, eliges el tipo de ondas que envías a las infinitas aguas de la posibilidad. Capítulo 22. Más allá de los 30 días. El viaje de 30 días de manifestación inversa está diseñado para generar un cambio profundo en tu forma de pensar, sentir y vivir, pero no es el final del camino. Es la base de una forma de ser que puede seguir evolucionando y expandiéndose por el resto de tu vida. Para cuando llegues a este punto, habrás practicado la eliminación de patrones obsoletos, la alineación de tu frecuencia, la reducción del tiempo y la encarnación de tu yo futuro en el presente. Has desarrollado hábitos, rituales y una conciencia que puedes aplicar a cualquier objetivo, desafío o sueño que surja de ahora en adelante. Ahora, el enfoque pasa de crear una realidad deseada a mantener el impulso y aceptar la manifestación como un proceso natural y continuo. El primer principio después de los 30 días es la continuidad. Los cambios que has logrado en este periodo de concentración son poderosos, pero necesitan reforzarse hasta que se conviertan en algo natural. Así como los músculos se fortalecen con el entrenamiento constante, tu capacidad para mantener la alineación se profundiza con la práctica regular. Esto no significa que debas mantener la misma estructura todos los días, sino que debes mantenerte comprometido con los hábitos fundamentales, visualización, alineación emocional, cambio de identidad y microdecisiones diarias que te han traído hasta aquí. Sin esta continuidad, la atracción de los viejos patrones puede erosionar gradualmente el nuevo estado que has creado. El segundo principio es la expansión. Una vez que hayas manifestado con éxito una realidad, es más fácil creer en otras y crearlas. Este es el momento de explorar nuevos deseos, no desde la carencia o la necesidad, sino desde la curiosidad y la posibilidad. Ya no esperas a que la vida suceda, participas en su formación.
Puedes optar por trabajar en múltiples realidades simultáneamente, integrar nuevas prácticas como el trabajo avanzado con sueños o refinar tu mapa emocional para alcanzar frecuencias aún más elevadas. Las habilidades que has desarrollado son transferibles y cada nueva manifestación fortalece tu confianza en el proceso. Otra clave más allá de los 30 días es la adaptabilidad. La vida seguirá presentando cambios y desafíos. La diferencia ahora es que tienes las herramientas para afrontarlos sin perder la alineación. En lugar de ver los imprevistos como obstáculos, puedes verlos como invitaciones para refinar tu visión o cambiar a una realidad paralela que te beneficie más. Esta flexibilidad te mantiene en un estado creativo en lugar de reactivo, lo que te permite mantener la coherencia incluso en condiciones de incertidumbre. En esta etapa también puede surgir una profundización del propósito. A medida que continúas manifestando deliberadamente, empiezas a ver el impacto más amplio de tus decisiones a través del efecto dominó. Tu alineación, abundancia y alegría se convierten en una invitación tácita para que otros exploren sus posibilidades. Aquí es donde la manifestación va más allá del beneficio personal y se convierte en una contribución. Puedes optar por compartir tus ideas, ser mentor de otros o simplemente vivir de una manera que demuestre el poder de la creación consciente. Al hacerlo, refuerzas tu propia alineación a la vez que influyes positivamente en el campo colectivo. Mantener y expandir tus resultados también requiere ser consciente de tu entorno. Las personas con las que pasas tiempo, los espacios que habitas y la información que consumes influyen en tu vibración. Más allá de estos 30 días, es más importante que nunca elegir influencias que apoyen tu visión en lugar de diluirla. No se trata de aislarte, sino de cultivar una vida que refleje y fortalezca continuamente la realidad que has elegido. En definitiva, ir más allá de los 30 días se trata de asumir la responsabilidad. Ya no eres un estudiante del proceso, sino su encarnación. La manifestación ya no es una práctica independiente, es tu forma de vida. Entiendes que siempre estás influyendo en el campo, siempre sintonizando con una frecuencia y siempre eligiendo, ya sea consciente o inconscientemente. El viaje de 30 días te ha enseñado a tomar esas decisiones intencionalmente y desde aquí puedes aplicar esa maestría a cualquier área de tu vida. El proceso es infinito porque tu capacidad de crear es infinita. El camino no termina, se abre.